Bueno, estimados oyentes, yo trabajo en la Facultad de la Historia del Teatro ah, y estoy acostumbrado en que me escuchen más mujeres que hombres, por eso me dirijo a ustedes como estimadas oyentes. Buenas tardes, ah, me llamo Vidas Jurgevich Seliunas. Soy especialista en el arte español y me gustaría compartir hoy con ustedes mi conocimiento del Goya. Es un tema enorme. Si puedo verles, si ustedes encienden las cámaras, ah, para mí será mucho más agradable en vez de ver los cuadritos negros. Sí, muchas gracias. Como ha dicho uno de mis amigos, es el factor de una persona viva y es mucho más eficiente. Voy a empezar este gran tema con lo siguiente. Gracias a que he hecho Goya, se ha hecho tan popular en la Unión Soviética. Gracias a la novela de León Feuchtwanger, Goya o la dura vía del conocimiento. Era Feuchtwanger un gran antifascista, era hebreo, judío, tuvo la suerte de huir de Alemania, de irse de Alemania a Estados Unidos antes de que haya empezado la masacre. Y también era un demócrata por sus ideas, aunque era muy rico, igual que Engels, por ejemplo. Y entonces en esta novela de Feuchtwanger todo está construido alrededor de la intriga de amor, de la historia de amor de Francisco de Goya y la duquesa de Alba. Y desde el punto de vista de Feuchtwanger era una historia única, una relación única entre un hijo de campesinos y María del Pilar Teresa Caetana de Silva y Alba, la 13ª duquesa de Alba. Y el tema principal de esta novela es el amor que combina, que une a personas y cosas que son muy lejanas. Y la culminación de esta intriga parece al argumento de Pasternak en su famosa poesía, cuando Caetano cubre con una manta la escena amorosa, y por la versión de Feuchtwanger Goya ama a la duquesa y el capítulo termina, bueno, la novela termina con un desnudo de Goya, ¿no? De una escena amorosa ah, relatada con muchos detalles. Y en realidad parece que Goya realmente estaba enamorado de la duquesa, y la duquesa tenía anillos, y en un anillo había una inscripción: Alba y Goya. Pero fuera lo que fuera, él la adoraba,
no sabemos si ella lo quería también, tampoco sabemos hasta dónde llegaba esta adoración, pero lo más importante quizás fue si realmente era una unión de un campesino y una noble. No, la madre de Goya era noble también. Además, Goya era un pintor de corte y la aristocracia de aquel entonces era su entorno. Y además parece que, además de ser un genio, tenía una gran carisma y los aristócratas de aquella época veían como un honor tener un trato con él. Es decir, estaba en el centro de la élite política española y se veía como un igual a ellos. Y cuando pintaba sus retratos, sus cuadros, le posaban no solo como posaban para cualquier pintor, sino para un pintor famoso, eminente, de corte. La biografía del pintor es casi una historia policíaca, se puede leerlo, se puede hacer una conferencia dedicada especialmente a esto. Yo solo voy a tocar algunos puntos, pero voy a hablar de su obra en primer lugar. Su suerte, su vida es interesante y variada, pero también su arte es un arte de gran escala. A mí me gustaría ah, contar más cosas de Goya, a lo mejor tendremos esta ocasión. Ah, en la obra de Goya hay dos polos y hay el punto medio, el punto de oro. Uno de los polos es la alegría. Yo voy a hablar hoy de la tradición de la cultura española. Y voy a voy a tratar de mostrar qué hay en su obra de esta tradición española nacional. Porque Goya está como en una cumbre y desde allí se puede contemplar mucho paisaje. Viendo para adelante, mirando para adelante, vemos a Picasso, a Buñuel, que fueron influenciados por Goya. Si ustedes han visto la obra maestra de Buñuel, el fantasma, el espectro de la libertad. Yo hace muchos años pude ir a Polonia, a Varsovia, a un festival y tuve la suerte de poder salir de la Unión Soviética y visitar este festival. Durante 10 días pasaba este evento y había 10 días con películas y empecé a ver la película de Buñuel. Pensaba que iba a ser otra obra suya surrealista. Esperaba ver una película surrealista, pero no, era diferente.
apareció una escena que repetía el cuadro de Goya el 3 de mayo. Había mucho patetismo y entre los fusilados estaba también Buñuel en esta película. Pero estaba claro que Buñuel conocía muy bien la obra de Goya. Pero hoy me gustaría hablar con ustedes de las tradiciones españolas, de sus trabajos tempranos, de sus cartones para la fábrica de tapices de Madrid. Ah, Uno de los esbozos, vamos a verlo. No, mejor vamos a empezar por otro cuadro suyo, quizás por su cuadro más famoso, La maja desnuda. Todos la conocemos. Aquí está, absolutamente desnuda. No sé si tiene muchos indicios de ser una maja, porque maja es una mujer vestida de un modo especial, de una manera especial. Y aquí vemos a la Venus del espejo de Velázquez. Ah, Así que podemos decir que esta modelo de Velázquez se da la vuelta, se apoya en otro codo y aparece como la maja desnuda de Goya. Este cuadro es mucho más atrevido. Vamos a preguntarnos si Goya había visto el cuadro de Velázquez. Todavía no estaba en el Prado, pero claro que sí, Goya vio este cuadro, esta obra maestra de Velázquez. Estaba en aquel momento en una colección, en la colección particular de Manuel de Godoy. Todavía no estaba en Londres como ahora. Godoy era amante de la reina María Luisa, que era muy fea a propósito, pero no pensemos que Godoy solo buscaba beneficios, pero los contemporáneos de la reina decían que no solo era fea, sino tenía un carácter muy alegre, tenía mucho temperamento. Entonces era su amante, luego llegó a ser ministro. Esto fue su, su vida, su vía, su tipo de buscarse una carrera. Y entonces en la colección de Godoy estaba este cuadro en la época de Goya, esta obra maestra de Velázquez. Si ustedes todavía no la han visto, entonces les aconsejo visitar la Galería Nacional de Londres y ah, verla, porque ninguna reproducción puede causar esta impresión. Yo que tengo mucha experiencia de ver muchos cuadros y yo sé que lo y como estudioso del arte, yo sé que no se puede tocar los cuadros, pero cuando yo vi esta obra maestra, cuando yo fui a este museo, tenía tantas ganas de tocar la Venus, tocar este cuadro. Hasta ahora hay discusiones quién fue la modelo. Seguramente fue una de las amantes, un amante de Velázquez. Y parece incluso que él tuvo con ella un hijo.
cuando él fue por segunda vez a Italia, aparecieron muchas obras maestras de Velázquez y también apareció un hijo. Tuvo un hijo. Velázquez no era tan fértil como Lope de Vega, pero también tuvo relaciones. Y bueno, fuera quien fuera esta mujer, está pintada de una manera absolutamente maravillosa. La composición. Si yo les pregunto, ¿qué ve ella en el espejo? Ustedes me dirían, pues ve su cara, pero no, ella mira, está mirando a nosotros, a los espectadores. Y así nosotros empezamos a interactuar con esta diosa desnuda, la diosa de la belleza humana. Y además está ejecutada de tal manera que casi podemos sentir cómo pulsa la sangre en sus venas. Y si la tocamos, se va a estremecer seguramente. Y claro, vamos a volver a la maja desnuda de Goya. Y aquí quizás no podemos estar seguros de si la tocamos, también se va a estremecer. No, lo que pasa es que hace poco la tocaron varias veces y quizás ya está cansada y no se va a estremecer. Pero entre estos dos cuadros sí que hay una relación. Luego está la maja vestida y recordemos que esta vestida tiene un vestido festivo de fiesta. Por eso yo digo que empiezo esta conversación con el polo de la alegría, de los temas alegres, vitales de Goya. Este cuadro se llama el Quitasol. Es uno de los cartones para un tapiz. Y aquí tenemos colores vivos, colores de fiesta. España es un país donde hay muchísimas fiestas que se celebran, Reyes Magos, fiestas regionales. Los países nórdicos, tales como Rusia, no pueden competir con España en cuanto a las fiestas. Este cuadro fue ejecutado en 1797 en Zaragoza, ciudad natal de Goya. Y eh, representa una fiesta que se celebra en Burgos. ¿Qué fiesta fue? Fue la festividad con el motivo del embarazo de la reina. Qué lógico, ¿verdad? Un evento que tiene que celebrarse durante varios días. Supongo que en otros países quizás no hubieran festejado tanto un evento parecido. Quizás más bien hay fiestas con el motivo de batallas ganadas, etcétera, etcétera. La reina era una bella italiana. Y la querían. Empiezan las fiestas, cierran las universidades, tiendas, talleres, todo se cierra. ¿Y a quién le podemos reprochar
el deseo de montar una fiesta con el motivo del embarazo de la reina. Quizás es su deber, su obligación civil. Ah, durante la fiesta se organizan cabalgadas, procesiones, disputas incluso. Sabemos que hubo una disputa ginecológica, si se puede decir esto, porque todos discutían si van a tener un hijo o una hija. Imaginen ahora un estadio enorme donde se reuniera una muchedumbre para discutir quién será el hijo de un ministro ruso, por ejemplo, del ministro Mishustin, si tendrá un hijo o una hija. Imposible. Pero aquí sí, la nación española ah, quiere las festividades, les gustan las fiestas. Yo tengo un ciclo de conferencias dedicadas a la cultura española y yo hablo sobre el lenguaje del teatro y cómo las fiestas determinan este lenguaje. Cuando iban a ver una obra de teatro, decían, vamos a la fiesta. Y aquí tenemos el tema de la festividad, la tradición festiva y todos estos esbozos, todos estos cartones están dedicados a la fiesta de la vida. Luego vemos el cuadro Espantajo de paja. Ustedes recuerdan que en el Quijote también hay una escena cuando a Sancho lo están tirando al aire y cae en una manta. Es una tradición carnavalesca. Vemos otro más, un corro. La gallina ciega, es el juego de la gallina ciega. Pero también vemos cómo hacen corro. En el centro está un chico con ojos vendados, bueno, tapados. Pero el corro es una tradición muy antigua, es tradición de casi todas las fiestas paganas. El corro es símbolo del sol, lo sepan o no sus participantes. El círculo solar, la adoración del sol, es una tradición antiquísima. Y entonces se hace un círculo de personas. Entonces todos estos cuadros de Goya están iluminadas con el sol, con la luz solar. Nosotros, los rusos, cuando vamos a España, al final averiguamos que sí existe el sol, porque viviendo en Moscú a veces empiezas a dudar de si existe realmente. Aquí sí que se ve que el sol está llenando este círculo y todos los cuadros de este periodo. Esta parte soleada, esta cara soleada del arte de Goya. Pero está también el otro polo, el polo opuesto, que aparece en diferentes ciclos de sus aguafuertes. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de sus aguafuertes y aquí un demonio alado
está escribiendo las leyes para la vida de los humanos, según Goya. Y por lástima, hay muchos sitios en la tierra donde parece que son los demonios que escriben las leyes. Así que es una escena macabra, pero actual. Este es uno de los aguafuertes que pertenece al ciclo Los desastres de la guerra y se llama Ellos no quieren. ¿Qué es lo que no quieren? No quieren que los violen. Y la vieja con el cuchillo quiere matar al violador. Pero vamos a ver qué interesante es la idea de Goya. La vieja parece que defiende la causa justa. Quizás otro pintor, un patriota, podría representarlo con más patetismo. Una vieja que lucha contra todos los intrusos, como escribía nuestro escritor Astafiev. Cualquier guerra es un desastre, es un horror. Aquí vemos una representación concentrada del horror de la vida, del desastre de la vida, no de la vida alegre de sus cartones, sino del horror que está presente en la vida. Y también es una tradición española, porque en el siglo XVII, que yo mencioné cuando hablaba del teatro, ah, cualquier espectáculo en aquella época era una fiesta, aunque antes del espectáculo pudieran pasar cosas horribles, había muchos asesinatos, pero luego la gente quiere fiesta de todas formas. Y mm, aquí vemos otra tradición paralela a la tradición de la picaresca que concentra como la historia, por ejemplo, de Francisco de Quevedo. Es una prosa, la picaresca, que tiene mucha fuerza representando la parte ah, macabra de la vida. Hay una escena de cuando Pablo vuelve a Segovia y ve a su padre asesinado, muerto, y no solo asesinado, sino cortado en trozos por el verdugo, el tío del protagonista. Entonces el tío mata a su hermano. Así que Pablo, eh, el protagonista de aquella novela, vive situaciones así. Su madre también es una bruja, pero cuando Pablo se encuentra con su tío, parece que no le tiene mucho rencor. Y el tío le propone empanadas con carne y resulta que es carne de humano. Como es verdugo, él tiene acceso a carne humana.
y así la aprovecha. Estoy recordando el argumento de esta novela para mostrar que la tradición de representar a los horrores, de representar a lo macabro, no es ajena a la cultura española tampoco. Hablo de la novela del año 1635. Así que Goya se apoya en diferentes tradiciones, pero principalmente en las dos tradiciones opuestas. Uno de los problemas de Goya fue el glaucoma. Goya, llegó el momento cuando Goya se hizo sordo. Él tiene también un ciclo de frescos, de murales. Este es uno de los caprichos, el sueño de la razón produce monstruos. Aquí vemos otro cuadro de horror, Saturno que devora a su propio hijo. Eh, el tema de canibalismo. En la novela, el hijo come empanadas con la carne de su padre y aquí vemos a un padre que devora a su hijo. Es el polo del terror extremo que representa Goya. No nos detengamos mucho en este cuadro para no ver pesadillas luego. Vamos a pasar a otro cuadro. Es el retrato a Juan Martín Díaz. Es una figura muy importante. ¿Por qué yo he escogido este retrato? Porque puede ser un paralelo al ruso Denis Davidov, ejecutado por Orest Kiprensky. Los dos eran oficiales, llegaron a ser generales. Los dos tuvieron muchísimo coraje, eran muy valientes y los dos participaron en batallas importantes contra Napoleón, contra el ejército napoleónico, lo que en ruso se llaman un húsar. A Martín Díaz lo llamaban el empecinado en su heroísmo, en su coraje. Se podría dedicar toda una conferencia a este personaje. Vivió muchas aventuras, participó en la guerrilla, igual que Denis Davidov, era líder de la guerrilla en la guerra de independencia, la guerrilla en las tierras ocupadas por el ejército napoleónico. Y lo hacía de tal manera que el poder de Murat en Madrid empezó a desbalancearse. Napoleón mismo tuvo que venir a España y los guerrilleros atacaban al ejército napoleónico y hubo casos cuando tenían que huir.
Luego él participó en el levantamiento de Riego, que se puede comparar con nuestra sublevación de los decembristas. Lo que en los dos casos los motines, las sublevaciones perdieron, fueron derrocados. Denis Davidov no era decembrista, era amigo de muchos de ellos, pero no estaba en este movimiento decembrista. Pero nuestro héroe Martín Díaz sí, Juan Martín Díaz sí, fue uno de los jefes militares de aquella sublevación, de aquel levantamiento. Todo terminó de una manera trágica. Él fue hecho preso y fue ejecutado. Pero antes de ser ejecutado, él mató a dos soldados de convoy, un preso que lucha por su vida, un gran hombre, un hombre de mucho coraje. Y este atractivo del carácter de un verdadero hombre se puede apreciar en este cuadro. El, Goya tuvo mucha energía y tiene cuadros con temas muy diferentes. Vamos a ver retratos femeninos. Retrato a la marquesa de Pontejos, una mujer muy bella, muy bien educada. Es una de los personajes, de las figuras de la aristocracia, de la élite cultural. Era, de alguna manera, era rival de la duquesa de Alba, porque había como una especie de competencia para ser líder de la vida de la corte, de esta vida laica, porque España del siglo XVIII, después de que los Habsburgos, los reyes, desde inicios del siglo XVI, que estaban en el poder desde el siglo XVI, fueron reemplazados por los Borbones, es decir, la línea austríaca y alemana fue sustituida por los Borbones, los franceses. Y las ideas, las tendencias de la alta sociedad española también han cambiado. Los Habsburgos eran también gente fina, pero también eran gente bastante dura. La guerra por la herencia española no empezó sin motivos, porque las fuerzas de Austria y Alemania tuvieron que combatir con los franceses. Y para los intelectuales españoles, esto fue muy duro porque llevaban un siglo adorando a los Habsburgos y ahora tenían que respetar a los Borbones. Y las fiestas que yo he mencionado la fiesta
con el motivo del embarazo de la reina, que era italiana, la mujer del Felipe V, la primera reina española de los Borbones. Quiero decir que esta fiesta tenía también un sentido político. La cultura borbónica también quería entrar en las mentes, en las tradiciones. También es un gran tema. Quiero decir que en el marco de esta cultura francesa estaban los salones, la cultura de los salones. Desde el segundo tercio del siglo XVII aparecieron muchos palacios después de Versalles, donde Luis XIV organizaba reuniones y Luis XIV invitaba a los nobles que estaban opuestos a él. Él los invitó a Versalles y ellos empezaron a un trato directo con el rey y fue una especie de prisión, pero una prisión de lujo. Vivir en Versalles, participar en todas las fiestas que organiza el rey, ver al rey bailar, fue una buena manera de luchar contra la oposición. En una novela rusa, en la novela de Bulgakov, se dice que Stalin y Luis XIV tienen algo en común. Ah, Luis XIV bailaba ante su corte, representaba diferentes personajes, podía disfrazar de un marino, de un vendedor. A Luis XIV le gustaban los papeles de carácter, los bailes de carácter. Stalin nunca lo hizo, fue una figura totalmente diferente, pero tenía un sentido de humor. Ah, Stalin era un georgiano con el sentido de humor de su pueblo. Y ante Stalin todos los presentes tenían mucho miedo. En cambio, en la corte de Luis XIV vivían 100.000 personas. Era como una jaula de oro, una gran jaula de oro. Pero la aristocracia francesa, orgullosa, trataban de oponerle algo. Y las francesas nobles empezaron a abrir sus propios salones como un contrapeso a Versalles. Unos círculos artísticos que reunían a mucha gente. Por ejemplo, el salón de Mademoiselle Scudery
uno de los famosos salones. Ustedes en Versalles, por favor, pero nosotros nos vamos a reunir en otro lugar. Vamos a discutir cuestiones mucho más finas y tener acceso, tener invitación a la reunión del salón era un gran honor. Es como en la Unión Soviética la famosa dacha de Rostropovich, que invitó a Solzhenitsyn, pero no invitaba a mucha gente. Estoy hablando de la aparición de de la tradición de los salones como centros culturales. Entonces esta costumbre también vendrá a España y Goya sí que fue invitado a todos los salones nobles. Esto no influyó en su pintura de la manera de la pintura de salón del siglo XIX. Ah, pero la marquesa de Pontejos era dueña de uno de los salones que competía con el salón de la duquesa de Alba. Era una discusión, una rivalidad de principio, porque la marquesa era una afrancesada. Su salón era un pequeño París y el salón de la Caetana de Alba era un salón tradicional español. Ahí podían aparecer las mujeres vestidas como la maja. Es el traje tradicional de España. Uno de los motines contra el primer ministro Esquilache en el reinado de Carlos III. ¿Qué motivó aquel motín? Ellos luchaban contra la prohibición de llevar capas largas, las llamadas tapadas. Entonces, el traje español, el traje de las majas, las capas tradicionales, la gente quería defender su tradición y Esquilache fue desistido, dejó el cargo del primer ministro. Fue casi la única sublevación, insurrección por causa de la moda, porque la gente estaba harta de introducir las costumbres extranjeras. Y defendían y ellos lograron sus objetivos. Así que políticamente la duquesa de Alba ganó a la marquesa de Pontejos. Pero siguieron compitiendo y Goya era una persona objetiva y él respetaba a la marquesa, representó a la marquesa con mucho amor. Ella no era su amante, esto no, y se ve mucho esmero en la técnica pictórica. Parece que está ejecutado con el amor hacia sí mismo también. Creo que también es un rasgo español. Usted se recordará las meninas de Velázquez, las proporciones. ¿Recuerdan quién
¿Qué figura es la más alta en el cuadro de Velázquez? No son los reyes ni las princesas, sino el pintor Velázquez. Él representó al pintor como la figura más grandiosa, más grande del cuadro. Es decir, es un cuadro que nos habla del arte, de cómo se ejecuta, se efectúa el arte y rinde honor al pintor. Por esto tanta fama, tanto encanto de este cuadro. Y aquí Goya también parece que está disfrutando de su técnica. Miren cuántos matices del gris, cómo está representado la gasa, el bordado transparente de la tela y también nos podemos centrar en lo humano, en la figura de la marquesa. Vamos a ver otro cuadro. Es otra duquesa, la duquesa de Osuna. Aquí se puede apreciar lo importante que era esta persona. Y en cuanto a la pintura, los colores, ven la combinación del azul, el gris, el rosa. Y vamos a ver por fin el retrato de la duquesa de Alba. Aquí está, uno de los cuadros más populares de Goya. Tiene un perro caniche. Aquí abajo, en los retratos de aquella época, casi siempre había un perrito. Ah, También tenían un sentido simbólico. ¿Qué simboliza el perrito? La fidelidad, la lealtad. Pero parece que la duquesa de Alba no tenía este pecado, el pecado de la fidelidad. Estaba casada, pero cometía muchas infidelidades. El marido lo veía absolutamente tranquilo. Así que el perrito aquí no es un gran símbolo, es simplemente una tradición. Aquí también vemos elementos del vestido de Maja, la faja, el cinturón, igual que los toreros, ¿no? La faja de los toreros. Una mujer orgullosa, una aristócrata de verdad. Pero no solo es el retrato de la duquesa de Alba, es el retrato al orgullo de España. Y es un tema aparte. También podemos decir que es una tradición. Para los rusos quizás no es tan típica. Por ejemplo, Iván Kurbsky escribía a Iván el Terrible y Iván el Terrible, que era un sádico, pero era un literato también. Y, y el duque Kurbsky emigró a Lituania y desde allí escribió a Iván el Terrible: yo no puedo vivir en un país donde se humilla el orgullo de los nobles.
Además, el duque Kurbsky no era la última persona en Rusia, participó en la batalla de Kazán. Y Iván el Terrible le contestó, pero ¿de qué decencia ni orgullo estás hablando? En Rusia, la decencia y el orgullo lo tiene solo una persona, el zar. Los demás son la plebe. Es una tradición que no solo existió en aquella época, quizás sigue viva. Y, y en cambio, en España, la tradición era diferente. La gente se puede sublevar y estos temas aparecen en el teatro cuando la gente se indigna, cuando se humilla la decencia, el honor de las personas. Estoy mencionando estos temas que aquí en este cuadro está la decencia, el orgullo que transmite Cayetana de Alba. Y al final les quiero proponer otro retrato más. El retrato de la dama con el abanico. Luego les mostraré otro más, uno de mis favoritos. Y parece que también es uno de los importantes para Goya, que está en la Galería Nacional de Londres, que también quiero mostrar como ejemplo de la belleza orgullosa. Es un cuadro de 1635, el retrato de Velázquez. Y hasta ahora se discute quién fue la modelo de Velázquez. Un escote bastante atrevido daba base para suponer que la modelo pudiera ser una prostituta, porque una dama de corte, como por ejemplo en los retratos de Sánchez Coello, siempre vemos unos vestidos mucho más cerrados, con cuellos altos. Pero uno de los moralistas, Galván, escribió un tratado contra la ligeridad de las costumbres, sobre todo contra los escotes abiertos. Galván también vivía, era contemporáneo de Velázquez. Así que esta dama, esta modelo, está infringiendo las normas del dress code, código de vestidos de Galván. Pero luego se supo que la modelo era la duquesa de Chevreuse, una francesa que huyó de Francia, huyó del cardenal Richelieu. No le gustaban las restricciones que aparecieron en Francia. Emigró a España y se quedó allí. Y aquí está posando con un traje español, con un rosario, que parece que no era muy devota, pero es como tradición, objetos tradicionales. Pero lo que yo estoy
lo que quiero destacar otra vez es el orgullo, el honor, incluso la magnitud. Pero yo diría que es magnitud de la misma belleza y cómo Goya lograba representarlo. Y por último vamos a ver el retrato de Goya, el retrato de Isabel Cobos de Porcel. No podemos ver ahora el original, pero cuando lo ves, todos los matices del color están jugando. El pelo, el traje, el de los ojos pardos, los colores. Bueno, la mujer está absolutamente viva en este retrato. Igual que la Venus de Velázquez y la Isabel Cobos de Porcel, también parece que ahora va a dar la vuelta y mirarme a mí como espectador, que puedo empezar un diálogo con ella. Lo digo para decir que el arte de Goya no solo es un clásico, es un arte vivo. Y con esto quizás termine. Si ustedes tienen preguntas, ustedes pueden hacer preguntas, cualquier tipo de preguntas, preguntas atrevidas, cualquier tipo, por favor. No hay preguntas. Veo un comentario. Gracias. Goya podría retratarla. Yo por lástima no puedo hacerlo. Bueno, gracias a ustedes por escucharme, por su atención. Espero que volvamos a vernos. Un gusto. Muchísimas gracias. Vamos a acudir a sus siguientes conferencias. Muy bien, muy bien. Sobre todo si todos encienden las cámaras, para mí siempre más agradable. Bueno, entonces hasta luego. Hasta las próximas. Hasta la próxima. Adiós, hasta luego.